Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Infecciones y Soluciones. El día de hoy vamos a abordar un tema que tiene mucha relevancia en esta temporada invernal y son las infecciones respiratorias. Como sabemos, con el frío vienen la temporada de muchos bichos, virus, bacterias y con eso infecciones de la vía respiratoria. Y para este capítulo nos acompaña una muy buena amiga y experta en el tema, la doctora Denise Ponce, quien es médica neumóloga. Denise, muchas gracias por acompañarme esta noche. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionada en estar aquí con ustedes en esta iniciativa. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y por hacerte un espacio en tu tiempo. Pero, a ver, es un tema muy relevante, pero sí quisiera que empezáramos a definir qué es una infección respiratoria para que la gente vaya entrando en contexto. Ok, básicamente una infección respiratoria es síntomas respiratorios como por ejemplo dolor de garganta, congestión nasal, incluso tos, flema, etcétera, pero siempre debe estar asociado a un microorganismo, como bien comentabas, virus, bacterias o incluso otro tipo de microorganismos. Pero bueno, los más frecuentes son estos, entonces debe de tener síntomas respiratorios más la presencia de algún microorganismo. Ok. Y eso es muy importante porque cuando no hay microorganismo puede corresponder a otras entidades, específicamente alergias, que también son muy comunes durante esta época. Creo que estás dando datos muy clave para poder definir infección respiratoria, porque muchas veces los pacientes consideran de tengo un poquito de escurrimiento nasal, moco, tengo infección. Sí, justo. De hecho, nosotros vemos, por ejemplo, mucho paciente asmático, ¿no? Y casi siempre el paciente asmático, no siempre, pero casi siempre va de la mano con una rinitis alérgica, por ejemplo, una rinitis incluso vasomotora por uso de medicamentos en forma crónica y no necesariamente está asociado a una infección y pueden exacerbar síntomas sin ser propiamente una infección, ¿no? Claro, ahorita prácticamente asociamos que es una infección porque sabemos que en la temporada invernal son un poquito más frecuentes todos estos tipos de padecimientos y es importante por eso saber identificarla, ¿no? Pero ¿cómo podemos clasificar a las infecciones respiratorias? Porque se clasifican, sabemos, de acuerdo a donde afecten. Tú como neumóloga, ¿cómo es tu experiencia para clasificar estas enfermedades? Básicamente las clasificamos en infecciones de vía respiratoria alta, que viene a ser nariz, garganta, y las infecciones de vía respiratoria baja, que ya involucran más al tema pulmonar como tal. Entonces, como digamos en clasificación anatómica decimos, esta sería la clasificación. También hay clasificaciones etiológicas, o sea, la clasificación virus, bacteria, incluso parásitos, hongos, etcétera, ¿no? Entonces, la clasificación por el tipo de microorganismo también podría ser una opción. Y también se puede clasificar en grave y no grave, ¿no? O sea, hay, por decir, neumonías, que básicamente es infección de vía respiratoria baja, y hay graves que generalmente se manejan en hospital o a nivel hospitalario, y las no graves que generalmente se tratan en casa, ¿no? Claro, y para como ejemplificar un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que es de vías respiratorias superiores? Pues el ejemplo más común y el que vamos a tener toda esta temporada invernal muy frecuentemente en la consulta, pues es la rinofaringitis viral o la llamada gripa. Exacto. Una de las más comunes, tenemos algunas otras como la rinosinusitis, que ya abarca algunas otras estructuras, y de vías respiratorias bajas, bronquitis y neumonía, que es Uh-huh. como una forma un poquito más severa de infección, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, básicamente bronquitis es vía aérea, o sea, sigue siendo vía aérea como tal, no el parénquima, que es como tal el pulmón, que ahí ya se llamaría neumonía. Claro, sí, Uh-huh. muy importante distinguir estas dos entidades porque también el tratamiento es totalmente distinto. Sí. Pero hablando ahorita específicamente de infecciones de vías respiratorias superiores, sabemos que la gran mayoría de estas, el 80-90%, son ocasionadas por virus. ¿Cuáles son los virus que más frecuentemente nos suelen pues, causar estas molestias? Perfecto. Bueno, desde la clásica influenza, que ya incluso hemos tenido La más epidemia, taquillera. sí, ya hemos tenido incluso epidemias por influenza, Claro. que de ahí nos dimos a conocer los neumólogos. Antes les decías neumólogo y decían, ¿y eso cómo se come, no? Y entonces a partir del 2009, que fue como la primera epidemia grande de influenza, bueno,
empezó a conocerse la especialidad. Pero sí, efectivamente, las más frecuentes son influenza, parainfluenza. Hubo un tema también con metaneumovirus en algún momento, coronavirus, que ya venimos desde MERS hasta COVID. SARS-CoV-1, 2, etcétera. Y que con el COVID ya fue donde nos dimos a conocer Justo. los infectos, ¿verdad? Porque Bueno. también éramos esa área de la medicina que decían, ¿y ellos qué hacen, no? Exacto, como que suena infeccioso. Sí, entonces sí, los más frecuentes, sí. Influenza, ahora COVID, parainfluenza, etcétera, ¿no? Son como los más típicos. Hay muchos rinovirus, ¿no? O sea, rinovirus, adenovirus, digo, creo que hay como fácil 15 virus que pueden ocasionar una infección de vías respiratorias superiores. Y ahorita mencionabas un virus que estaba haciendo como que mucho ruido recientemente, el famoso metaneumovirus, pero algo que me gustaría aclarar, no es que sea un virus nuevo, como muchas veces se estuvo diciendo, era un virus que antes tal vez no lo diagnosticábamos tan frecuente porque no teníamos las herramientas diagnósticas para hacer o para identificarlo más bien, ¿no? Sí, justo. Adelante. Y otro virus que también tú ves mucho, virus sincitial respiratorio. Sí, clásico. Sí, también. Sí, incluso generalmente las pruebas que pedimos, lo más típico, pruebas rápidas, ¿no? Es claro, como lo que tienes ahí como a la mano, y las más frecuentes es eso, influenza, SARS-CoV-2 o COVID y virus sincitial respiratorio, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, también se está hablando mucho de influenza H3N2, que también, bueno, es un subtipo de influenza. De influenza, ¿no? Claro. Oye, y con respecto al cuadro clínico, ¿cómo es una infección de vías respiratorias superiores? ¿Y cómo podemos distinguirla de una infección bacteriana? Porque esto es algo muy común. Dicen, tengo infección, pero no sabemos si es viral o bacteriana. ¿Cuáles son como las características de una infección viral? Ok, generalmente son cuadros que convencionalmente llamamos gripales, ¿no? O sea, la famosa gripa. Entonces es congestión nasal, incluso puedes tener un poco de también ojos llorosos, puedes tener dolor de garganta, es decir, odinofagia, incluso fiebre, también es parte del cuadro clínico, incluso influenza específicamente es un cuadro que generalmente es muy febril. Entonces, lo más típico sería esto. Hablando específicamente de vía aérea alta, porque hablando de vía aérea inferior, neumonía como tal, pues sí tendrías otros síntomas, ¿no? Ahí ya podrías hablar a lo mejor de falta de aire, disnea, que es el término médico. Puedes tener, en ambas puedes tener tos. Sin embargo, cuando la tos está asociada más a falta de aire, a disnea, entonces estás pensando ya en una infección de vía aérea baja, una neumonía, ¿no? Pero sí, o sea, lo primerito que pensamos siempre es una infección viral y de ahí partimos, porque hay algunos virus que sí hay que tenerles cuidado porque sobreinfectan bacteriano, pero no todos, o sea, de hecho son muy específicos, específicamente el caso de la influenza, ¿no? Influenza, sí, claro, que hace algunas pues cambios ahí en la anatomía de la vía respiratoria que predispone a que después se sobreinfecte con algo bacteriano, ¿verdad? Pero que pues sabemos que esto no es en el 100% de los casos. Y algo aquí que me gustaría agregar es que infección no es sinónimo de que tiene que ser bacteriano, o sea, una infección puede ser viral o puede ser bacteriana. Y para poder diferenciar entre uno u otro, pues a veces podemos tener algunos criterios, porque muchas veces el paciente mencionabas, tengo fiebre, tengo infección y quiero antibiótico, ¿no? Sí. Y ahí tenemos un gran problema de salud, tanto porque los pacientes lo exigen como porque los médicos de primer contacto también prescriben mucho antibiótico de forma indiscriminada. Pero resumen, para poder diferenciar una infección viral de una bacteriana, como que algunos datos claves serían de que la fiebre sea persistente, o sea, una fiebre que dura más de 2-3 días, muy probablemente no va a ser algo viral, crecimiento de los ganglios linfáticos, principalmente pues cervicales, los del cuello, o algún tipo de puntilleo como blanquecino a nivel de orofaringe, garganta, pues son datos que nos pudieran ayudar a diferenciar. Y muchas veces el paciente no tiene nada de estos datos y aún así quiere antibiótico. Sí, por ejemplo, tengo flema espesa, dame antibiótico. No, o sea, la realidad es que el moco espeso no es igual a bacteriano y lo vimos mucho en la pandemia. COVID era un virus que generaba flema demasiado, o sea, yo les dije que parecían chicles las flemas, ¿no? Y no necesariamente era bacteriano. Claro, totalmente. Y tiene muchas implicaciones el prescribir este tipo de terapias, porque realmente el tratamiento para este tipo de virus sabemos que son medidas de soporte,
realmente, tratamiento sintomático. Y dentro de ese tratamiento, ¿qué nos puedes mencionar que son las opciones a prescribir? Claro, de hecho es un tratamiento meramente sintomático, es decir, depende de lo que el paciente tenga, porque también no es válido como, pues vamos a dejarle lavados nasales y ni siquiera tiene rinorrea o ni siquiera tiene moco. Hay pacientes que lo único que presentan es cansancio y ahí lo único que tienes que hacer es hidratarte, punto. Pero si el paciente te refiere dolor muscular, bueno, a lo mejor dejas algún analgésico, ¿no? Más típico paracetamol, por ejemplo. Claro. Si el paciente te refiere... Aunque suene chiste que los médicos nada más damos paracetamol. No, es buenísimo. La realidad verdad es que este pobre paracetamol se ha estigmado demasiado. Pero la realidad, incluso, fíjate, te voy a dar un punto ahí. Hay mucho paciente asmático que es alérgico a los AINES en general. Yo evito utilizar naproxenos, diclofenacos, porque hay algo que se llama síndrome de Samter, que es asma, pólipos y alergia a AINES. Entonces, muchas veces puedes complicar la situación, incluso con otro tipo de medicamentos. Yo prefiero siempre paracetamol, porque hay pacientes que incluso no saben que son alérgicos a ese fármaco y podemos incluso, por querer ayudar, a lo mejor complicamos las cosas. Claro. Entonces yo diría paracetamol de primera línea, es un excelente antipirético y analgésico. Si el paciente te refiere, por ejemplo, molestias nasales, congestión nasal, lo único que yo dejo es lavados nasales, porque también hay mucho el tema del antihistamínico, y el antihistamínico reseca mucho el moco y a veces eso complica los síntomas y empiezan con sinusitis, porque se reseca tanto el moco que empieza a impactarse en los senos paranasales. Yo prefiero principalmente eso. Si el moco, como comentan, es muy espeso, a lo mejor algún tipo de mucolítico igual sintomático, y algo de tos, a lo mejor le dejas algún antitusígeno, pero realmente no, es solamente de acuerdo a los síntomas que el paciente te refiera. Claro, y eso es muy importante porque muchas veces, bueno, no muchas veces, todas las veces, incluso sin estas medidas, el resfriado va a resolver por sí solo. O sea, nuestro cuerpo es tan maravilloso que va a hacer un aclaramiento viral, pero evidentemente, pues pasar la enfermedad lo menos sintomático posible es lo mejor. Siempre esa es la labor de los médicos, ¿no? Hacer que pasen ese cuadro, pues lo más estable posible y con el menor número de síntomas posibles, ¿verdad? Pero muchas veces, pues sabemos que vienen saliendo muchas terapias ahí como de que, oye, yo leí en internet que viene siendo los multivitamínicos que me van a ayudar a que se quite el virus, el resfriado, los síntomas. ¿Qué opinión tienes de este tipo de terapias? Fíjate que el tema específicamente vitamina D y vitamina C, es como lo que el zinc también. Entonces son como los 3 top que siempre me preguntan. En pandemia, afortunadamente, una de las cosas que tuvimos de avance fue mucha información en pandemia. Entonces, vitamina D realmente no demostró gran cosa. Vitamina C lo único que ha hecho es disminuir un poco los días de síntomas, o sea, ni siquiera de carga viral. Entonces, a veces yo evito ese tipo de cosas porque también tienen un tema de irritación gástrica. Entonces, al rato el paciente me presenta, no sé, gastritis o reflujo y entonces me complica las cosas. Yo prefiero no utilizarlas, y el zinc tampoco tuvo gran evidencia científica. El más fue la vitamina C, y es solamente en la gripe específicamente, influenza, por ejemplo, que acorta los síntomas, pero de eso a que sea menos grave o evite mortalidad o digamos objetivos más complejos, no. Y sobre todo es muy importante aclarar esto porque la verdad viene la temporada invernal, la gente sabe que aumentan estas infecciones y empiezan a automedicarse con este tipo de suplementos que dependiendo la dosis también se puede llevar a una dosis excesiva y que al final pues lo que le está causando daño a su organismo es este exceso de vitaminas. Como ya comentabas, la vitamina C realmente tiene una evidencia científica, como dices, limitada para lo que es la gripe, y siendo sinceros, pues la verdad es que no es una inversión redituable, diríamos, ¿no? Y con respecto a la vitamina D, totalmente de acuerdo. No, yo en lo particular también como infectólogo no la prescribo a mis pacientes, y en caso de prescribirla, algo que sí menciona la literatura y que deberíamos de tener en cuenta es que si la vamos a prescribir tendríamos que hacer niveles de vitamina D. Sí, justo. Y que a la mera hora, la verdad, también no son estudios de laboratorio tan accesibles ni tan económicos. Entonces, realmente el tratamiento es meramente sintomático. Y hago mucho énfasis en esto porque muchos pacientes, lamentablemente, en
México, hay que hablar de nuestro escenario actual, van a farmacias, no diremos, donde cobran 30 pesos la consulta, y le dan como 10 medicamentos, entre ellos antibiótico, y la que nunca falla, el combo que nunca falla, ceftriaxona con dexametasona. Sí, no, es una catástrofe eso. Bueno, mi opinión en relación a eso. De entrada, ceftriaxona no es el antibiótico de entrada, ni siquiera en una infección bacteriana. Totalmente de acuerdo. Puedes utilizar otro tipo de antibióticos, obviamente teniendo, digamos, evidencia de que sea bacteriano, ¿no? Y no es ceftriaxona de entrada. Claro. Y la otra, la dexametasona. Ok, en general, todos los esteroides, ¿no? Porque también me ha tocado esteroides de depósito, también en una infección de vía respiratoria alta viral y ya hay un esteroide de depósito. Todo esto tiene complicaciones. Hablando específicamente de influenza, está demostrado que el uso de esteroides aumenta la mortalidad en los pacientes. Esa es una. Otra, en COVID se utilizó mucho dexametasona, pero eran pacientes sumamente específicos. O sea, eran pacientes que tenían una neumonía grave, que estaban muy graves en el hospital con uso de oxígeno a dosis altas, etcétera. Y ese era el tipo de pacientes que lo requerían. No por tener COVID, por ejemplo, es ya igual a todos, esteroide. Claro. Exacto. O sea, es poblaciones muy específicas. Incluso salió un estudio post-hoc del famoso Recovery, que fue el ensayo clínico de Dexa, en donde arriba de 75 años la mortalidad incluso aumenta, aunque sea una neumonía grave. ¿Por qué? Porque hay más efectos adversos, ¿no? Descontrol glucémico, a la larga osteoporosis, etcétera, ¿no? Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con los esteroides. A mí en la consulta me lo piden mucho. Es que quiero hablar, necesito hablar. Paciencia. Y necesito hablar no sino porque tengo una posada mañana, que el problema sí. Que muchas veces va el paciente. Tengo locutores que me dicen, mañana tengo un programa, y yo, pues ni modo. Tenías. Sí, o sea, no hay opción. No, y eso es algo muy importante. Dos situaciones. Una, el uso de antibióticos mal prescritos, porque uno, ya dijimos, 90% son virales. Dos, si vas a dar un antibiótico porque tienes una infección respiratoria que es sugestiva de algo bacteriano, la verdad es que no hay diferencia entre un fármaco tomado a uno inyectable. La gente piensa que es más rápido, realmente no es de que sea más rápido o que sea más efectivo. Y hiciste excelentes comentarios sobre el uso de esteroides. Los esteroides tienen indicaciones muy precisas, pero no son para resfriado común. Son cuando ya hay alguna complicación de este resfriado y sobre todo retrasa el aclaramiento viral. También los estudios nos han dicho, oye, si tu cuerpo iba a eliminar el virus, no sé, en 3 días, pues con ese esteroide, como interviene en las células de defensa de nuestro organismo, se va a prolongar ese aclaramiento. Entonces, parecen medicamentos como inofensivos, pero sí tienen mucho riesgo. Y más los antibióticos. Tú sabes que yo con los antibióticos soy súper celoso. Ya nos da miedo. Pues en el 2050, solo como dato, se estima que va a morir más gente por resistencia a los antibióticos que por enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o incluso cáncer, imagínate. Entonces es algo alarmante de por qué no usar antibióticos. Pero en el mejor de los casos, este tipo de infecciones cursa como una gripa autolimitada, pero sabemos que hay personas que son susceptibles a presentar una forma más severa, específicamente personas que tienen un sistema inmune debilitado. ¿Cuáles son los datos que nos harían sospechar ya de una infección que progresó, que es severa, una neumonía? Sí. Justo, como les comentaba, básicamente la falta de aire como tal es un dato pivote que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La fiebre persistente también es una cuestión ahí de alerta porque hay... Perdón que te interrumpa. ¿Cómo un paciente podría identificar la falta de aire, así ambulatorio? Ok, básicamente hacer actividades que normalmente hacía y ahora le cuestan trabajo. Por ejemplo, ir al baño. O sea, orinar, por ejemplo, o bañarse. Y entonces salen del baño y se salen ahogando, ¿no? Ese tipo de síntomas sería. O van a la tienda y vienen ahogándose, les falta sofocados. El aire, sofocados. Incluso llegan a percibir hasta una sensación como de opresión, como apretado el pecho. Entonces, este tipo de síntomas nos están hablando de alerta, ¿no? Hay algo más. Entonces,
digamos, es de lo más típico. Ahora, afortunadamente, después de la pandemia, casi todo el mundo tiene un oxímetro, claro. Exacto. Entonces ya les preguntas, ¿tiene oxímetro? Ok, perfecto. Son los nuevos llaveros, los oxímetros. Sí, justo. Antes eran termómetros, ahora son oxímetros. Entonces ya el oxímetro para nosotros es una herramienta domiciliaria importantísima. Y entonces la baja oxigenación, la realidad es que ese término de baja oxigenación va a depender mucho del paciente, porque si es un paciente que ya tiene una patología crónica, por ejemplo, asma o EPOC o enfermedades intersticiales, bueno, el objetivo de oxígeno es de 88 para arriba, 88, 92 es su valor. Y el paciente que nunca ha tenido una enfermedad pulmonar y baja de 92, aguas. Es un paciente que te está desaturando. Una bandera roja, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Justo. Y como decías, hay ciertos pacientes que tienen más susceptibilidad y son básicamente los que les comenté, o sea, pacientes asmáticos, incluso jóvenes, porque el asma, digo, no necesariamente es de jóvenes, hay de todas las edades. Sí, claro. Pero influenza, por ejemplo, asma es igual a cuidado, porque en jóvenes incluso. Entonces, asma es una de ellas. Los pacientes con EPOC, que son enfermedad pulmonar obstructiva crónica, generalmente asociada a tabaco, y las enfermedades pulmonares intersticiales. Yo pondría así como focos rojos en ellos. Definitivamente, pacientes mayores de 65 años también hay que tener cuidado, claro, incluso si no tienen una patología respiratoria crónica, ¿no? Sí, los extremos de la vida, digo, siempre son muy vulnerables, ¿no? A infecciones. Menores de 5 años sabemos que tienen un sistema inmune todavía inmaduro, y mayores de 65 años, así como nosotros envejecemos, pues nosotros no estamos jóvenes. Y bellos. No, así como vamos envejeciendo, también lo va haciendo nuestro sistema inmune, entonces también los extremos de la vida. Algunos otros casos, personas que viven con VIH que no está controlado, pacientes con una diabetes descontrolada, con enfermedades cardiovasculares, y que de hecho tienen mayor mortalidad cuando tienen estos episodios, sí, ¿verdad? Y ahí sí ya cambia el contexto del tratamiento, porque ya no va a ser solamente pues un tratamiento sintomático. Ahí, ¿cuál es el tratamiento? Ok, igual, va a depender mucho, porque por ejemplo una bronquitis viral, por ejemplo, te puede exacerbar una enfermedad respiratoria. El asmático, te puede ser algo que se llama broncoespasmo, que básicamente es que el bronquio se cierra y entonces ahí el manejo es diferente. Ahí sí a lo mejor vas a tener que manejar nebulizaciones, broncodilatadores. Ahí, por ejemplo, el paciente asmático o el paciente con EPOC sí se beneficiaría de esteroide, en una exacerbación de esteroide sistémico, incluso vía oral es lo que se indica. Claro. En términos, por ejemplo, de enfermedades pulmonares intersticiales, la famosa fibrosis pulmonar, pues también se ha demostrado que si hay una exacerbación por algún cuadro viral en este tipo de pacientes, sí se recomienda el esteroide. Pero si se fijan, son pacientes muy específicos, claro, y que están en una exacerbación que lo requiere. Porque, por ejemplo, el paciente asmático a lo mejor le das broncodilatadores y esteroide inhalado, o aumenta su dosis de esteroide inhalado y con eso tiene. No necesitas subir al esteroide sistémico, ¿no? Excelente comentario. Digo, pues al final tú eres la experta en eso. Yo ya casi no veo eso. Dios me libre de ver un asmático broncoespasmado. Pero sí, no, es muy importante, ¿no? O sea, eso que mencionas, ya tiene una condición pulmonar crónica, le va a ir un poquito peor, y sobre todo son los pacientes que sí pueden desarrollar una forma grave, una neumonía, llevarlos a hospitalización, y pues sabemos lo que conlleva una hospitalización, que es también un aumento en la mortalidad, que es como la probabilidad de un desenlace fatal, vaya. Entonces, ¿qué consejos podemos darle a estos pacientes que ya tienen una enfermedad pulmonar crónica para cuidarse en esta temporada? Ok, perfecto. De entrada, mantener su tratamiento de base, porque luego me pasa mucho el tema de inhaladores, ¿no? No, es que me siento bien y lo dejo de usar. No, si eres asmático, tienes EPOC, requieres tu inhalador y a la dosis que el médico te lo está prescribiendo. Entonces, mantener su enfermedad en control, no suspender tratamientos, no automedicarse, acudir con su médico, el que lleva su seguimiento de la enfermedad, para claro, que pueda dictar el tratamiento. Esa es una. Otra, vacunación, que yo creo que ahorita lo vamos a tocar. Claro, sí. Otra, bueno,
existe el mito de que el frío genera neumonías, ¿no? O el frío genera infecciones. Y Oye, ese es un tema excelente. Qué bueno, lo estaba reservando, pero qué bueno que lo sacaste a flote de una vez. Eso es un mito, bueno, tienes cierta razón. Vamos a discutirlo, a ver qué opinas tú y ahorita vemos. Iniciar pelea. Exactamente, modo... Sabes que me encanta. El drama. Bueno, es que en realidad infecciones como tal no están asociadas. Así es. O sea, ¿puedes exacerbar una enfermedad pulmonar? Sí. El frío, por ejemplo, o sea, el respirar frío puede generar broncoespasmo en un paciente con una enfermedad crónica, es decir, asma o EPOC. Sí, pero eso no es igual a infección. Entonces yo no diría que el frío genera la infección, o sea, la neumonía, la infección de vías respiratorias altas. Lo que hace que esto sea más abundante o digamos más frecuente en estas temporadas es que el frío genera que haya aglomeración en las casas, por ejemplo, poca ventilación. Entonces digamos que este tipo de aglomeraciones puede facilitar el contacto, digamos, la infección o el contagio entre una persona y otra, pero no es propiamente que esto genere la infección. También está escrito que si bien el frío puede alterar un poco el tema de los cilios respiratorios, del movimiento ciliar, claro. Sí es un punto importante. Entonces, ¿qué recomendaciones daría yo? No hacinamiento, aunque esté muy padre la cena de Navidad, no hacinamiento, intentar mantener ventiladas las áreas, no aglomeraciones. Uso de a lo mejor algún tipo de mascarilla, o sea, un cubrebocas típico si hay algún familiar enfermo, como para limitar un poquitito este contagio. O incluso, pues, si lo que queremos es evitar el frío inhalado, bueno, pues a lo mejor alguna bufanda o algo. Una bufanda, porque luego exacto. me pasa que están todos cubiertos y la vía aérea descubierta, entonces... Y de hecho, es muy importante eso que dices de la vía aérea, porque no cubrimos nariz y boca, y por donde respiramos, pues principalmente es por nariz, que es donde los cornetes, tú sabes, sobre todo esto de anatomía, calientan el aire, y pues en temperaturas muy frías el aire entra muy seco, ¿no? Y coincido totalmente contigo, la verdad es que el frío como tal no enferma, predispone, porque hace algunos cambios en la vía aérea que hace que el virus pues pueda entrar y establecerse más fácilmente, y más si tiene pues alguna condición que predisponga a este paciente a tener la infección o una forma severa. Entonces, pues yo creo que aquí quiero decir que si hay que hacerle caso a las mamás cuando dicen ponte el suéter, porque entonces el frío sí nos puede predisponer, no enfermar directamente, pero sí predisponer, ¿no? Y hablando ahorita sobre todos estos mitos, ya que empezamos esta sección, ¿qué otros mitos has oído acerca de infecciones respiratorias? Porque es bien común, la neta. Muchísimos. Por ejemplo, no sé, el Big Vapor. Se me ocurre ahorita, ¿no? O sea, el Oye, tema eso es de los buenísimo. mentolados en vía aérea. Lo que pasa es que genera un poco de vasoconstricción y tienen algo de... A mí me lo ponían de niño. Sí, pero la realidad es que no tiene evidencia científica. O sea, no es como que eso te vaya a prevenir, ¿no? Ahorita se me ocurre esa. Tomar agua caliente. Fíjate que los pacientes también luego tienen como muchas terapias como con vapores para evitar como enfermarse. Eso en el contexto, digo, tú que eres neumóloga, en pacientes que ya tienen alguna enfermedad pulmonar, ¿les podría tener algún efecto deleterio? No. ¿No? O sea, bueno, o sea, me refiero, no, deleterio sí, a ayudarles no, es lo que quiero decir, perdón. O sea, todas las sustancias inhaladas de las que ustedes quieran y manden son deleterias, o sea, sí pueden afectar. Por ejemplo, estas sustancias que ponen para los zancudos, también. Aerosoles, también. En pandemia tuve muchísimo exacerbada enfermedad respiratoria por los sprays, los aromatizantes y claro. estos desinfectantes en aerosol. Entonces la realidad es que sí pueden afectar. También estuvo muy de moda los filtros, esto de los... filtros que según esto limpiaban el aire y tampoco hay evidencia. Aires acondicionados, bueno, ahí nada más el tema sería, por ejemplo, hacerle su mantenimiento al aire acondicionado. Pero propiamente, beneficio, nada, deleterio, sí, o sea, sí pueden afectar.
Claro, totalmente. Y es muy importante que lo aclares para evitar hacer este tipo de prácticas, porque muchas veces no son consejos médicos, sino son consejos de la vecina o de familiares, porque a ellos les funcionó. Y siempre recuerden que cada cuerpo es diferente y cada presentación, aunque sea el mismo bicho, se presenta diferente en cada persona. Entonces, siempre acudan a valoración médica con especialistas. Aquí está la doctora Ponce, por si se Y les acá ofrece. doctor Parra. Y hablando ya hacia el área de prevención, ¿cómo podemos prevenir en esta temporada, ya sea infecciones altas, bajas, neumonías? ¿Qué medidas podemos implementar? Bueno, además de las que ya les comentaba, de evitar aglomeraciones, esto de cuidar la vía aérea, etcétera, yo creo que entraríamos al tema de vacunación. Porque sí, siempre me preguntan, ¿me vacuno? Yo sí. Buenísimo, Incluso buenísimo. cuando me dice, lo primero que les pregunto, ¿se alcanzó a vacunar ahorita? No. Ay, empieza uno a sudar, ¿no? Porque dices... Sí, claro, te da hasta miedo. Sí, total. Y cuando te dicen sí, dices, ok, esto va en paz. O sea, yo creo que nosotros que lo vivimos, en pandemia fue increíble. O sea, cuando empezó la vacunación fue como que empezamos a descansar un poco. Sí, fue un respiro, la verdad, cuando llegó la vacuna. Sí, totalmente. O sea, la vacunación, siempre que me preguntan, yo sí. O sea, es lo mejor que puede suceder. Sobre todo porque tú que ves pacientes con tantas enfermedades pulmonares, muchos médicos que tal vez no tienen el expertise en el área como tú, dicen, no por tu enfermedad no te vacunes. No, al contrario. Yo les digo, de verdad, todo mundo, hay cuestiones muy específicas que dicen, no, pues no es el momento a lo mejor, ¿no? Pero por patología crónica respiratoria, ninguna es contraindicación. De hecho, aumenta la indicación de la vacunación, de todo tipo. O sea. Sí, y también enfermedades no pulmonares crónicas, el paciente que tiene diabetes, el hipertenso, el que ya tuvo un infarto, personas que viven con VIH. Realmente las vacunas, dijeras, son muy pocas las contraindicaciones. Aparte, dependerá del tipo de vacuna. Ya en los próximos episodios abordaremos específicamente todo el esquema de vacunación, solo mencionando algunas, pues ahorita que estamos en temporada de virus, influenza y COVID, esas son, pero obligatorias, exactamente, de cajón. Tenemos algunas otras como la tosferina, que recientemente hubo un brote, También. neumococo, y en pacientes incluso pulmonares, la vacuna contra el herpes zóster, que no es un microorganismo que afecta al pulmón, pero que también puede exacerbar su enfermedad pulmonar, ¿no? Sí, justo. Y virus sincitial respiratorio próximamente. Ah, ¿no? ya sé, ya que llegue, por favor, ¿qué está pasando ahí? Sí, totalmente. De hecho, ese es el esquema de vacunación que siempre recomendamos, ¿no? Actualmente las guías internacionales, sobre todo la guía de POC, te menciona el herpes, así como, o sea, la vacuna del herpes zóster como necesita. Obligatoria. Así como tiene influenza, así como tiene vacuna de COVID, así como tiene vacuna de neumococo, necesita la vacuna del herpes zóster. Todo paciente arriba de 50 años debería vacunarse y totalmente más si tiene una enfermedad respiratoria, Sí. porque hay estudios que hablan de que es una predisposición todavía mayor, no solo por edad, A la por reactivación, la claro. enfermedad. Sí, y lamentablemente estamos en un país que todavía hay renuencia a la vacunación. O sea, influenza y COVID, ahorita ya COVID va a quedar prácticamente de forma anual y depende del tipo de vacuna, o sea, específicamente influenza y COVID debe ser anual porque sabemos que son virus que tienden a mutar muy fácilmente y pues el virus que circuló la temporada pasada no es el mismo que circula en esta. Entonces, eso es algo que me gustaría aclararle a nuestros oyentes de que si ya te vacunaste el año pasado, te tienes que volver a vacunar ¿Por qué? Porque pues la inmunidad va cambiando y el efecto de la vacuna solo dura alrededor de 6 meses también. Entonces, es por ello que insistimos en que se estén vacunando frecuentemente. Y lo ideal es hacerlo en octubre, noviembre, sí, que inicia la temporada, porque ahorita ya está el pico máximo de casos. Entonces, sí, siempre hagan caso a las recomendaciones médicas, porque luego se te quedan viendo hasta feo de, me quiero obligar. No obligamos, pero pues sí recomendamos, ¿no? A ti, ¿cómo te va con tus pacientes con respecto a la vacunación ya en la práctica diaria? Fíjate que tengo de todo. Afortunadamente, voy a hablar, por ejemplo, de esta semana, ¿no? Esta semana me impresionó porque yo les decía, ¿tiene sus vacunas? Sí. Siento que entre más médicos tenemos que promueven la vacunación,
los pacientes van entendiendo que sí vale la pena vacunarse. Por ejemplo, esta semana me fue muy bien en ese sentido. Todos mis pacientes estaban vacunados y si no es todos, 90% estaban vacunados. Como que sí entendieron que era necesario. Claro, son pacientes que a lo mejor yo los vi el año pasado por una exacerbación o por una neumonía y entonces es como, no, sí, mejor sí me vacuno, ¿no? Pero esto ojalá se pudiera universalizar, o sea, que todos dijeran, aunque no me siento mal, aunque no he tenido una neumonía, vale la pena vacunarme. Claro. Sí tengo pacientes, esa es la realidad, que me dicen, no me quiero vacunar. Oiga, no me diga, no me quiero vacunar. Y digo, bueno, uno no los puede obligar, ¿no? Claro, sí, pero sí, si sí. les dices, en mi experiencia, por lo que yo he vivido, las enfermedades son mucho más graves en los pacientes que no se vacunan, ¿no? Sí, y es que eso es algo muy importante, digo, vamos a resumir un poquito lo de vacunas, porque vacunas es un episodio totalmente aparte y sobre todo que nos llevaría más tiempo, pero muchas vacunas están diseñadas para que pacientes que tienen una condición que los pueda poner en riesgo, pues la vacuna haga su chamba, produzca anticuerpos y no llegará a una neumonía, no llegará a una hospitalización, no tanto como para evitar la gripita, ¿no? Y otra cosa es que cuando se vacunan, pues nuestro cuerpo tiene que tener 2 semanas a 4 para la producción de anticuerpos. Si se vacunan hoy y se van a la posada mañana, pues evidentemente pueden tener una exposición con alguien enfermo y predisponerlos a enfermarse. Entonces son varios puntos que retomaremos en capítulos posteriores. Pero, ¿qué mensajes podrías darnos finales? Y antes que se me olvide, en pacientes que tienen una enfermedad pulmonar crónica y que cursan con una infección tipo bronquitis, neumonía o severa, ¿qué hay acerca de la rehabilitación? Que es algo que olvidamos muchas veces. Sí, gracias por tocar ese punto, porque luego es un tema muy, muy olvidado. Y desconocido, porque la verdad, lo en particular, si a mí me hablas de rehabilitación pulmonar, es como, ¿se vacunó? No uso antibióticos. ¿No usó antibiótico? Sí, justo, la rehabilitación es fundamental. Y como les comentaba, lo vivimos mucho en la pandemia. El paciente puede empezar rehabilitación incluso intubado, con eso te digo todo. O sea, hay contraindicaciones muy puntuales para la rehabilitación. Entonces, un paciente que está no intubado, o sea, una neumonía, digamos, no sé, 24, 48 horas después de haber iniciado el tratamiento, que se sienta mejor, que la fiebre ya esté más controlada, etcétera, inmediatamente es rehabilitación. Yo les pongo este ejemplo siempre a mis pacientes. Les digo, a ver, si tú te rompes un tobillo, ¿qué pasa? Y lo dejas inmovilizado 4 semanas. Cuando te quites la férula, va a estar súper, súper rígido. Todo flaquito. Sucede lo mismo con el pulmón. Si tú lo movilizas, las cicatrices son menores. Entonces tienes que movilizar. La rehabilitación es eso, movilizar al pulmón. Y afortunadamente, ahora hay hay personal más capacitado en tema de rehabilitación respiratoria específicamente. Sería otro tema, otro capítulo, el tema de rehabilitación pulmonar, pero básicamente... No te preocupes, vas a estar más episodios. Es que sí es muy, muy grande el tema de la rehabilitación, porque incluso, por ejemplo, la mayoría dejan el inspirómetro incentivo, por ejemplo, y eso no funciona. O sea, lo que funciona es reeducar el patrón respiratorio. La tos, la falta de aire hace que no respiren adecuadamente. Entonces, reeducamos el diafragma, reeducamos los músculos intercostales, etcétera. O sea, depende del paciente, es el tipo de rehabilitación. Yo digo, es fundamental y el paciente te lo dice. Incluso en enfermedades, si tiene una enfermedad crónica, definitivamente, si no la tiene también va a rehabilitación. Claro. A lo mejor de un tipo diferente, menos intenso a lo mejor, pero todo paciente que tiene una infección respiratoria debería de hacer algún periodo a lo mejor corto de rehabilitación, ¿no? Movilización de secreciones. En la rehabilitación muchas veces es eso. El moco, digamos, se sobreinfecta, por así decir, entonces es bien importante. Las bronquiectasias, ¿no? Que tomábamos este ejemplo, son básicamente sacos de moco y entonces ahí favorecemos la colonización de bacterias. Sí, ahí es donde sí se infectan. Exacto, sí se infectan. Entonces, ahí la movilización de secreciones en rehabilitación es muy importante. Eso y el oxígeno, porque también muchas veces los das de alta. Póngase el oxígeno, ¿cuánto tiempo usted póngaselo? Usted hasta que lo vuelva a ver. Exacto, y lo terminas viendo un año después y claro. El pobre ahí conectado. Como si el oxígeno no también tuviera efectos deleterios o dañinos en nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente. De hecho, la revaloración de un paciente que se da de alta con oxígeno debe de ser a los 90 días máximo, para ver si el paciente va a continuar utilizándolo.
Oye, excelente, no, excelente información que nos dices. Entonces, pues ha sido un capítulo bien interesante porque vimos desde cómo una gripa que puede pasar o resolver por sí sola, no con antibióticos, no con ceftriaxona, por favor. No con dexametasona. No con dexametasona, porque ese es el combo mortal. Si su médico les receta eso, híjoles, vayan a otra opinión mejor. A veces invertir en el especialista es mejor y no gastas en tantos medicamentos innecesarios. Sí, y yo creo que aquí también, bueno, hacer consciente a los médicos de primer contacto, ¿no? Creo que eso es fundamental. Siento que también es difícil para ellos. El paciente llega muy insistente y es como, no. Te lo exigen, ya sé. Exacto. Entonces, puede ser una simple gripa, pero puede haber otro escenario de infección respiratoria. El paciente que ya cursa con una neumonía, a identificar los factores de riesgo. Entonces, ha sido un capítulo muy provechoso. La verdad, agradezco tenerte en este espacio, Denise. Digo, nos vemos en el hospital, nos vemos aquí. Pero como conclusión, ¿qué mensaje le puedes dar a nuestros oyentes? Ok, vacúnense. La vacunación, no aglomeraciones, usen cubreboca. Cuando hay, digamos, sí, alguien infectado, protejan su vía aérea del frío, básicamente esto, y si tienen síntomas y ven que no mejora con el tratamiento convencional, busquen atención especializada, ¿no? Oportuna, sí, claro. Excelente. Agradezco nuevamente muchísimo el haberte tenido en este espacio y pues bueno, hemos así llegado al final de este capítulo. Recuerden dejarnos todos sus comentarios y en medida de lo posible iremos despejando algunas dudas a través de nuestras redes sociales y también pues no olviden seguir en redes a la doctora Denise Ponce en Instagram, Facebook, compartiremos sus redes y también pues sigan nuestro canal, denle like y compartan.